Buenas, somos el grupo 5 del 5R1 y hoy vamos a presentar cómo es la medición de AM y FM en un analizador de espectro de barrido. Primero empezaremos con la AM. La amplitud modulada es representada en el esquema que se puede ver. Cuenta con la señal portadora y moduladora y modulada, la cual nuestro análisis se va a presentar en esta última. Primero empezaremos con el análisis teórico, el cual se enfoca principalmente en el índice de modulación, y en esta parte veremos la relación entre el índice de modulación en el tiempo y en el índice de modulación en la frecuencia. Lo que se puede observar es que las dos bandas laterales tienen la misma amplitud y que la carry comúnmente suele ser mayor para un índice de modulación menor a 1, pero eso lo veremos más adelante. En el análisis práctico tenemos la visualización, se presenta en forma logarítmica, y si en el analizador de espectro tenemos un rango dinámico mayor a 70 dB, nos permite medir fácilmente un índice de modulación inferior al 0,6%. Primero empezaremos con el índice de modulación menor a 1, el cual, si hay poca señal en las bandas laterales, se puede llegar a confundirse con basura. Vamos a ir a algo aproximado a 1. Esto no es igual a 1, pero se puede observar que va adquiriendo cada vez más un poco de armónicos. En esta, idealmente en igual a 1 se aprovecha toda la señal y es muy fácil de acceder a recuperar la señal. En mayor a 1 ya empezamos a tener pérdida de información, las bandas laterales se llegan a superponer a la portadora y se observa una creciente de armónicos. Tenemos una curva logarítmica, que es un porcentaje de modulación sobre el nivel lateral de las bandas, que se pueden observar con las ecuaciones que se presentan ahí mismo. Como finalizar un pequeño resumen, se puede decir que mientras más alto es el índice de modulación, las bandas laterales crecen. Hasta ahora se ha supuesto que el analizador de espectro tiene un ancho de banda de resolución lo suficientemente estrecho como para resolver los componentes espectrales de la señal modulada. Pero es posible que queramos ver la modulación de baja frecuencia con un analizador que no tenga suficiente resolución. Por ejemplo, un tono de prueba de modulación común son los 400 Hz. ¿Y qué podemos hacer si nuestro analizador tiene un ancho de banda de resolución mínimo de 1 kHz? Muchos analizadores de espectro con pantallas digitales también tienen marcadores y marcadores delta. Esto nos facilita mucho las mediciones que queremos realizar. Por ejemplo, en la figura superior hemos utilizado los marcadores delta para encontrar la relación entre E mínimo y E máximo. Podemos usar la relación directamente que se observa en la filmina, y como en la figura se nos muestra una proporción como 53,32%, reemplazando en la fórmula nos da un valor de 30,4% de la AM. Esta técnica de utilizar marcadores funciona bien hasta niveles de modulación bastante bajos. A diferencia de la modulación en amplitud, AM, donde la información se transmite variando la amplitud de la señal portadora, en FM la información se codifica modificando la frecuencia de la portadora en función de la señal de entrada. Podemos ver que la amplitud de la señal modulada siempre permanece constante, independientemente de la frecuencia y amplitud de la modulación. La señal moduladora no agrega potencia a la portadora en la modulación de ángulo como lo hace con la modulación de amplitud. El índice de modulación se define como la relación entre la desviación máxima de frecuencia, es decir, cuánto varía la frecuencia de la portadora debido a la señal moduladora, y la frecuencia de la señal moduladora, que es la frecuencia a la que varía la información que estamos transmitiendo. El índice de modulación indica cuánta variación de frecuencia ocurre por cada ciclo de la señal moduladora. A medida que ésta aumenta, la cantidad de desviación en frecuencia aumenta, lo que lleva a una mayor separación entre las bandas laterales en el espectro de la señal modulada. El índice de modulación en FM se puede expresar también en términos de la desviación de fase delta phi. Entonces esto nos dice que el índice de modulación para FM también puede interpretarse en función de la desviación de fase máxima, lo que destaca la conexión entre estos dos tipos de modulación angular,
aunque en este caso nos concentraremos mayormente en lo que es FM. Ahora pasando a una característica muy importante que es el ancho de banda, en la práctica el espectro de una señal no es infinito. Las amplitudes de la banda laterales se vuelven insignificantes más allá de un cierto desplazamiento de frecuencia de la portadora dependiendo de la magnitud de beta. Podemos determinar el ancho de banda requerido para una transmisión de baja distorsión contando el número de bandas laterales significativas. Para alta fidelidad, las bandas laterales significativas son aquellas que tienen un voltaje de al menos el 1%, o sea menos 40 dB, del voltaje de la portadora no modulada para cualquier beta entre 0 y el máximo. Ahora investigaremos el comportamiento espectral de una señal de FM para diferentes valores de beta. Podemos observar en la figura de la izquierda los espectros de una señal para un beta igual a 0,2, 1, 5 y 10, mientras que se varía el delta F. La señal moduladora sinusoidal tiene una frecuencia constante de valor FM, por lo que beta es proporcional a su amplitud. Y en la figura de la derecha, la amplitud de la señal moduladora se mantiene constante y por lo tanto beta varía a medida que la frecuencia moduladora decrece. Podemos deducir entonces que para índice de modulación muy bajo, con un índice de modulación inferior a 0,2, obtenemos solo un par significativo de bandas laterales. El ancho de banda de transmisión requerido en este caso es el doble de FM que en AM. Para índices de modulación muy altos, es decir, un beta superior a 100, el ancho de banda es el doble de delta FP. En estas otras imágenes observamos dos visualizaciones del analizador de dos señales de FM, una con un beta de 0,2 de una frecuencia de modulación de 10 kHz y otra con un beta de 95 de una frecuencia de 1,5 kHz. Ahora en estas fórmulas, denominadas regla de Carson, podemos observar cómo el ancho de banda depende de la desviación de la frecuencia de la señal moduladora y el índice de intermodulación. A medida que estos parámetros se vayan incrementando, será necesario incrementar nuestro ancho de banda. Mediciones de frecuencia modulada con el analizador de espectro. Este instrumento es una herramienta muy útil para medir el índice de modulación beta y la desviación máxima de frecuencia de la portadora, delta F pico. Nos permite realizar mediciones rápidas y ajustes precisos de los transmisores de FM. La desviación de frecuencia se mide en metros. Uno de los métodos que nos ayuda a poder realizar esta medición es ubicar uno de los ceros de la portadora y seleccionando la frecuencia de modulación adecuada. Por ejemplo, en este caso, tenemos un espectro de señal de FM de 50 MHz. La desviación se ha ubicado en el primer nulo de la portadora. La frecuencia FM es de 10 kHz, por lo tanto, el delta F será 2,4 por 10 kHz, me va a dar 24 kHz. Ayudándonos con la tabla que se ve en la imagen, podemos identificar un procedimiento para configurar la desviación. Es así como primeramente seleccionamos la columna con la desviación requerida, por ejemplo 250 kHz. Luego, selecciona la orden de la portadora 0 y se proporciona, según la tabla, una frecuencia acorde al ancho de banda de modulación normal del generador que se desea probar. Por ejemplo, si tenemos 250 kHz y se elige probar un circuito de modulación de audio, será necesario ir al quinto portador 0 para obtener una frecuencia de modulación dentro de la banda de paso de audio del generador, para este caso 16,74 kHz. Luego se establece la frecuencia de modulación, 16,74 kHz, y se controla el espectro de señal de salida del generador en el analizador de espectro. Se ajusta la amplitud de la señal modulada de audio hasta que la amplitud de la portadora haya pasado 4 ceros y se detiene cuando la portadora está en su quinto cero. Luego, esta configuración proporciona una desviación única de 250 kHz.
Otro método para calcular el índice de modulación es utilizando la amplitud de información de 5 componentes de frecuencia adyacentes a la señal de FM, según lo podemos ver en el análisis de Bessel. Sin embargo, este procedimiento es bastante largo, requiere muchos cálculos y se debe utilizar una computadora. Un método más fácil podría utilizarse según los siguientes métodos. En primer lugar, espaciando la banda lateral de la portadora modulada. Se mide utilizando el ancho de banda de la frecuencia intermedia, suficientemente pequeño para obtener la frecuencia de modulación. En segundo lugar, la desviación de frecuencia del TF pico es medido seleccionando un ancho de escaneo conveniente al ancho de banda de frecuencia intermedia, lo suficientemente amplio para cubrir todas las bandas laterales. El índice de modulación de esta forma puede ser calculado de manera fácil. La siguiente figura nos muestra una portadora de frecuencia modulada. El espaciamiento de banda lateral medido es de 8 kHz. La desviación de frecuencia pico a pico de la misma es de 20 kHz usando retención máxima y retención mínima en diferentes trazas. Estos analizadores de espectro tienen la capacidad de monitorizar 2 o más trazas y posicionarlas en memoria. Esto nos permite, por ejemplo, monitorizar transmisores de FM. En las siguientes imágenes podemos ver que es posible recuperar la señal moduladora, incluso con analizadores que no tienen de modulador FM incorporado. El analizador se utiliza como un receptor sintonizado manualmente, utilizando span 0, con un ancho de banda de frecuencia intermedia amplio. Sin embargo, a diferencia de AM, la señal no se sintoniza en el centro de banda, de paso, sino en una pendiente de curva del filtro, como se ve en la siguiente figura. En este caso, las variaciones de frecuencia de la señal de FM se convierten en variaciones de amplitud, conversión de FM a AM. La señal AM resultante se detecta luego con un detector de envolvente. La salida del detector se muestra en el dominio del tiempo y también está disponible en la salida de video para su aplicación a auriculares o un altavoz. Conclusiones. Como podemos ver, un analizador de espectro de barrido en las mediciones de AM/FM permite una rápida visualización y deducción de las componentes espectrales de los mismos. Esto nos da una ventaja con respecto a la utilización de un osciloscopio utilizando solamente la transformada rápida de Fourier. Aquí podemos ver cada una de las componentes espectrales, identificarlas y poder verificar qué tipo de transmisión tenemos, si es una transmisión limpia o una transmisión que está con efectos de sobremodulación, tanto sea para amplitud modulada como en frecuencia modulada. Obviamente son equipos especializados y requieren un entrenamiento específico para su utilización. Sin embargo, una vez que se logra utilizar las herramientas provistas, como por ejemplo los marcadores delta, podemos encontrar realmente la diferencia que hay entre cada una de las componentes y verificar la calidad de cada uno de los transmisores o equipos que estemos analizando.